23 de noviembre se estrena el documental El REF, Preguntas y Respuestas. 45 minutos para conocer qué es el régimen económico y fiscal de Canarias, lo que nos permite compensar la lejanía y también la insularidad. Por ejemplo, cuando hablamos de transporte, de agua, del uso también de residuos. Hoy, aquí, Radio Televisión Canaria va a firmar un convenio para la emisión de este documental. Nos acompaña ya hasta hora de la mañana José Ramón Barrera, que es comisionado para el REF de Gobierno de Canarias. Buenos días. Muy buenos días. También Juanma Bettencourt, director de este documental del REF, Preguntas y Respuestas. Y María Méndez, administradora general de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y primero, esa pregunta es parte de este documental del REF. Importante ese conocimiento y preguntarle para qué sirve el REF, en qué nos afecta y sobre todo para dónde vamos, cuál es su futuro. Pues el REF sirve precisamente para poder estar en la situación en la que nos encontramos a día de hoy en Canarias, que si no fuera así, pues muy probablemente sería peor de la que ya vivimos en el día a día, con muchísimas más dificultades. Como bien se decía en la introducción, el REF está en los transportes, el REF está en la captación de agua, en la producción de energía eléctrica, está compensando también el coste de las mercancías y por tanto de lo que compramos día a día, y es lo que de alguna manera nos sitúa o intenta situarnos al mismo nivel que el resto de los ciudadanos de la España peninsular, teniendo en cuenta las características en las que nos enfrentamos. Y desde ese punto de vista tiene la importancia capital que le corresponde, y hay una tarea primordial que es la de darlo a conocer y que toda la población canaria sea, valedora del asunto que nos ocupa, ¿no? Ese es el estado actual, pero ¿hacia dónde nos dirigimos también en cuanto al REF? Bueno, pues en el trabajo de valorar que efectivamente esté cumpliendo sus fines y todo esto que venimos diciendo, nos encontramos y tratando de definir medidas que hagan que sea más efectivo. Y uno de los focos están puestos en tratar de atender a la nueva economía, una economía que ya cada vez es más intangible, está más relacionado con el conocimiento, tratar de favorecer aún más la igualdad de oportunidades para toda la población de Canarias y que de alguna manera podamos hablar de un REF quizás más social, un REF más para todos. Vamos a preguntarle también para Juanma Bettencourt, como director de este documental. Sí que es cierto que la historia económica de Canarias se explica a través del reconocimiento de este estatuto especial y aquí lo vamos a conocer con más detalle. Sí, bueno, la verdad es que el REF es un organismo, el REF, ahora llamado REF, antes se pudo haber llamado Decreto de Puerto Franco, antes fueros históricos, etcétera. Es un organismo vivo, se adapta a la situación de cada momento, es lo que intentamos relatar en el documental, también con una proyección hacia el futuro, y lo hacemos básicamente a través de un relato coral, es un poco lo que más nos interesaba. Participan del ámbito académico, del ámbito profesional, que digamos del empresarial, también del ámbito social, ¿no? Intentamos un poco generar ese debate. También algunos compañeros periodistas que tienen algunas historias que contar porque han vivido las enormes vicisitudes que la negociación de las diversas leyes del REF, sobre todo la de 1994, ocasionaron en la vida política de las islas, porque también el REF ha sido un asunto controvertido en este plano, ¿no? A través de ese relato, que es coral y que avanza a lo largo del tiempo, nos permite también, como señalaba el comisionado, vislumbrar algunas orientaciones o algunos puntos de vista y propuestas para el futuro en una sociedad, la de las islas y la sociedad global, que cambia. Ahora hablamos, Juanma, con más detalles sobre los protagonistas, quiénes son los que forman parte y también otro contenido que tenemos en este documental, pero sí preguntarle a María Méndez, porque el régimen económico y fiscal es algo que nos afecta a todos los canarios, de ahí que como servicio público tenemos que darlo a conocer, ¿verdad? Efectivamente, no solo en nuestra condición de servicio público, sino que además, aunque sea menos conocido, es uno de los objetivos que nos mandata la ley que regula la propia Radio Televisión Canaria, ¿no? Dar a conocer nuestro acervo económico y fiscal, en este caso nuestro régimen económico y fiscal. Así que en cumplimiento de esa doble condición, ¿no?, de servicio público e incluso lo que la ley establece, y yo creo que también nuestra vocación, ¿no?, de difusión, de divulgación de aquellos aspectos esenciales que, como ellos mismos comentarán y como se podrá ver en el documental, no solo afectan a una parte de la población o unas decisiones específicas de inversión, sino que nos afecta todos los días en nuestra condición de residentes en las Islas Canarias, ¿no?
Bueno, pues vamos a proceder con esa firma de ese convenio. Avanzamos por este lado y mientras pues les voy haciendo otra pregunta a José Ramón, porque sí que es importante la evolución también, ¿verdad? O sea, hacia dónde nos dirigimos en cuanto al REF, pero también hablamos de la evolución histórica que ha habido, porque sí que ha habido cambios, ¿verdad? Mientras procedemos vamos firmando y vamos comentando. Sin lugar a dudas, el REF evidentemente si tiene que atender a una realidad, y en este caso es la realidad de Canarias, no podemos olvidar que la realidad de Canarias cambia a medida que evoluciona el tiempo y evolucionan las características de las sociedades de cada uno de los momentos. Y tenemos que definir medidas que apoyen, aporten y contribuyan al desarrollo económico-social del momento, tienen que estar adaptadas a eso, ¿no? Entonces, desde el nacimiento del REF, en la época de los Reyes Católicos, pues tenía unas características adaptadas a ese momento y posteriormente fueron adaptadas pues en el ámbito de los puertos francos con el decreto de Bravo Murillo y así sucesivamente hasta llegar a la integración en la Unión Europea que ha tenido España y Canarias en particular con sus evidentemente medidas específicas. Y esto pues hay que seguir de alguna manera vigilándolo para que también en el futuro siga contribuyendo al bienestar de todos los canarios. Bueno, ya hemos terminado con esa firma, ¿no? La firma, sí. Y preguntarle, María, porque hablaba también pues José Ramón sobre los temas diferentes, ¿no?, relacionados con el REF, pero es algo que vemos siempre también en la televisión canaria, no solo este documental, sino que a diario muchas informaciones relacionadas con el régimen económico y fiscal, ¿verdad? Claro, yo creo que forma parte de nuestros contenidos, ¿no?, específicamente nuestros contenidos informativos, tanto en la televisión, en la radio, en el digital, porque, insisto, no es una medida específica prevista para determinada parte de la población, sino que yo creo que va en nuestro día a día. Y luego, como decía el comisionado, además, como tiene que adaptarse pues al marco, sobre todo al marco europeo, ¿no?, en cuanto que muchas de las medidas que se contienen son ayudas de Estado, pues esa evolución es permanente, con lo cual siempre está en discusión. Y además yo creo que ahora, incluso con la figura del comisionado, pues yo creo que esta parte actual de análisis, de propuestas futuras, ¿no?, que yo creo que nos interpelan a toda la sociedad, yo creo que es un momento muy interesante para que el REF siga formando parte de nuestros contenidos diarios, de nuestros contenidos cuando de economía y de sociedad canaria hablamos, ¿no? Bueno, pues vamos a volver para la mesa. Y Juanma, sobre esa sinopsis que estamos hablando relacionada con el REF, ha habido un comentario, tú lo has llevado mucho pues a que la gente lo pueda entender. Decías que el REF es como aquel familiar que tenemos, que sabemos que existe, pero que no conocemos con profundidad. Nos han dicho que existe, ¿no? Es un familiar que vive entre nosotros, pero que a veces no toma forma del todo, ¿no? Bueno, eso lo intentamos desarrollar, ¿no? ¿En qué medida afecta a la comunidad empresarial, a la actividad económica? También un poco a la compensación de los déficits estructurales que tienen las islas, ¿no? En el capítulo del análisis de lo que es el REF hoy, hacemos un esfuerzo de explicar aquellos aspectos en los que funciona correctamente y aquellos, bueno, pues carencias o situaciones que se pueden mejorar de cara también a articular esa propuesta. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, ¿por qué funciona mejor para las empresas ya instaladas, las que digamos se benefician de su potencia como incentivo fiscal, como herramienta fiscal, y no tanto para las actividades nuevas, para los nuevos emprendedores? Ahí al final también hay un catálogo de ideas, de propuestas, de análisis, bueno, yo creo que pronunciadas por fuentes solventes, ¿no? Que en ese caso pues nosotros hacemos una función básicamente periodística, ¿no?, que es buscar a los que saben para hacer preguntas y buscar respuestas, que eso es lo que hacemos los periodistas. Hablabas antes también de los protagonistas, periodistas, pero también tenemos catedráticos, profesores, economistas, todo aquello que tenga información relacionada con nuestro régimen económico y fiscal tiene cabida en este documental. Sí, bueno, es un elenco bastante completo, ¿no?, de voces, bueno, algunas conocidas y otras también nuevas, ¿no? Un poco, bueno, es necesario, ¿no? Nos parece positivo, ¿no?, abrir espacio para voces que igual no participan tanto en el debate público, pero que sí tienen responsabilidades importantes, también para la investigación de historia económica, para entender de dónde venimos. El REF hoy tiene que adaptarse a una economía abierta, pero en su momento era el hecho de que Canarias tenía una economía abierta en un contexto de una economía española que era una economía cerrada, ¿no? Entonces, hay fórmulas que en el pasado funcionaban que hoy no valen y intentamos hacerlo, lógicamente, todo con un esfuerzo también didáctico, ¿no?, de intentar pues acercarlo también a nuestros espectadores y a la sociedad canaria en general, que es a la que servimos, ¿no? Y José Ramón, cada uno con su aportación, en los catedráticos, profesores, algo diferente en cuanto a lo que a usted respecta, esa parte en concreto, si nos puede especificar más con detalle sobre cuál ha sido su aportación en este documental. La fundamental radica
en la quizás separación que también estamos haciendo desde el comisionado de dos aspectos claves con respecto a lo que es el régimen y que sí que nos gustaría en este tiempo en el que estamos trabajando que termine por calar en la población. Por un lado tenemos esto que estamos hablando, que son medidas económicas de carácter fiscal para el impulso de la economía, para la compensación de la lejanía, pero por otro lado hay un derecho que es del que emanan esas normas y que nos gustaría que se viera desde ese punto de vista, un derecho de todos los canarios que nació en la época de los Reyes Católicos. Y desde ese prisma queremos hacer esa doble visión con respecto a lo que es el REF. Entonces, no dejar de trasladar que, como bien relataba Juanma, hay un componente histórico que nos identifican los investigadores, historiadores económicos, para saber que esto, en definitiva, se ha convertido ya en un patrimonio intangible y cultural de todos los canarios. Y a raíz de ahí nacen los derechos a tener esas diferencias para que podamos ser iguales. Ese debe ser el mensaje principal de todo el engranaje que montemos para la divulgación y formación en el ámbito del REF, porque creo que es como vamos a conseguir que todos y cada uno de los canarios sintamos que de verdad tenemos algo que nos es propio, que nos es diferente, como cualquier otra cuestión de la canariedad que podamos poner encima de la mesa. Y desde esa perspectiva, defenderlo como defendemos cualquier otra cosa. Pues nos quedamos con ese mensaje para defender nuestro régimen económico y fiscal y solo nos queda pues invitar a todos a ver ese documental, Juanma, para el próximo 23 de noviembre. El día 23, exactamente, sábado. Bueno, antes del Telenoticia. Antes del Telenoticia 1, muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos a todos, esa firma del convenio que ya hemos podido ver también aquí en Buenos Días Canarias y muchos éxitos, Juanma, por parte de nosotros para ese documental que vaya bien, por toda esa información pues de servicio público que nos interesa. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias.